Amigos, muy buenas noches, tengan ustedes. Estamos hoy en este podcast, en este jueves de Podcast Invictus. Tenemos un invitado especial desde Cancún. Nos está visitando nuestro buen amigo Max Lerma desde Cancún, parte del equipo de legendarios, el cual le mandamos un abrazote a todos los legendarios. Un abrazo también al Javo Armando Javo González, que nos conectó con Max. Y bueno, pues bienvenidos a este podcast de ustedes. Ya saben que este podcast nació para poder llevar principios y valores fundamentados en lo que Dios ha dejado establecido, para que los pongamos en práctica y nuestra vida sea completamente transformada. Sea transformada tu familia, tu salud, tus finanzas, tu vida como hombre, como mujer, como esposa, como esposo, como joven, para todos los que nos escuchen. Así que este es el quinto episodio de la cuarta temporada de Invictus, Latinos cambiando nuestra cultura. Y tenemos un invitadazo desde Cancún. Acabamos de estar en Cancún, mi familia y un servidor. Y miren, hoy tenemos a Max aquí en este podcast de Invictus. Así que, Max, sin más preámbulo, preséntate, por favor. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué estás en Cancún? Disfrutando de esas bellas playas y ese bello lugar, ese paraíso hermoso de nuestro país, México. Así que adelante, Max, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Alan. Te agradezco mucho por esta invitación. La verdad es que es un honor poder estar contigo, poder platicar contigo. Cuando Armando me comentó, me dijo, oye, ¿te interesaría? Le digo, claro que sí. La verdad es que desde hace mucho tiempo yo he tratado de establecer un compromiso en mi vida para que la gente conozca un poco más de lo que nosotros debemos de hacer y de caminar de alguna manera en la vida, ¿no? Como bien dices, a mí me dicen Max. Max es un apodo, quiero que lo sepas. Es un apodo Wow. que ya tiene algún tiempo. Sin embargo, yo me llamo Abisaid, pero creo que a la gente le gusta más decirme Max por la facilidad, ¿no? Pero me encanta mi nombre. El nombre de Abisaid es un nombre bíblico que viene de uno de los guerreros de David, un nombre que era importante para el rey David. Y mi nombre significa eso, significa guerrero de David. Y yo siempre me he sentido como una persona que está dispuesta a luchar, a pelear, a salir para adelante, echarle ganas a pesar de los errores, ¿no? que hemos cometido, ¿no? Soy médico Claro. veterinario, tengo un negocio acá desde hace ya algunos años, estoy ya muy próximo a jubilarme, si el Señor me lo permite. Y como dices, soy parte de Legendarios, desde hace algún tiempo soy parte de ellos y estoy muy comprometido también con mi congregación. Soy un hombre que tiene actividad en mi congregación con varones, con matrimonios, con jovencitos. Hemos tenido pues algunas reuniones de consejería con personas de diferentes edades y a través de estos años, ya muchos años en el Señor, hemos podido aprender un poquito y hemos intentado corregir nuestra vida de una manera pues más cercana a lo que debe de ser un hombre correcto desde un punto de vista común para todos, ¿no? Wow. Excelente. Abisaid, este, te Como pusieron, quieras, como o sea, quieras. Abisaid, a ver, quiero que me platiques un poquito, brother. Me gusta. Yo creo que los nombres de las personas influyen mucho en la vida del ser humano. Sí, de Sí, hecho, los nombres de mis hijas son puestos con, literalmente, con un propósito, el nombre de cada una de ellas, ¿no? Mi hija mayor se llama Mía Isabela, que significa la elegida amada de Dios. Y mi hija, la fíjate. más chica, se llama Amy Shalom, que significa Wow, la que es amada y la paz del Señor esté contigo, ¿no? así es. Entonces, la pregunta, Abisaid o Max, bueno, te voy a decir Max, pero ahorita Abisaid. Sí, Eh, ¿Te pusieron el nombre? ¿Tus papás ya conocían de Dios? ¿Naciste en un hogar cristiano? sí, te ¿O platico. cómo estuvo? Yo vengo de una familia desde mis abuelos, que es una familia del norte de México, de Coahuila, de San Luis Potosí. Y la familia de mi abuela ya venía siendo una familia cristiana. Ellos Wow. tienen un primer hijo. Mi abuela tuvo su primer hijo a los 14 años. Au. Imagínate, como en Wow. aquellos años, ¿no? Y, Claro. y después tuvieron otras 5 hijas. Y ese varón
se llamó Abisaid, pero ese varón falleció Oh, pronto. Y por algunas circunstancias de la vida, yo tuve que ir a vivir con mis abuelos desde muy niño y mi madre decidió ponerme el nombre de Abisaid también. Mi familia, wow, una familia cristiana, una familia bautista, ¿sí? Pues siempre pensó que el estar o el pertenecer a Cristo era pertenecer al linaje de David, ¿no? Y claro, entonces, definitivamente ha marcado mi rumbo y mi historia. Te voy a ser franco, a mí la historia de David me encanta sí, y claro, cada que tengo la oportunidad de platicar sobre el momento que más me gusta de David, te puedo decir que son tres, ¿sí? Y sin lugar a dudas, el que más me gusta es cuando le cortan la cabeza a David. Y yo sé que es bastante, intenso, ¿no? Pero siempre he creído que nosotros como hombres tenemos que tomar en algún momento una decisión radical. claro, Y la decisión que en ese momento David tomó fue de cortar por completo la cabeza de sus situaciones, de sus problemas, de lo que en ese momento representaba a ese pueblo de Israel, ¿no? Y entonces, em, yo soy una persona que me gusta ser un poco radical en algunas cosas, ¿sí? Y yo creo que eso viene desde muy niño, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que era necesario ser así. La otra posición que siempre me ha encantado de David, pues fue esa situación, ¿no? Donde después de haber pasado por tanta cercanía con el pecado, de haber, pues, participado en el asesinato de un marido, de haberse involucrado con una mujer incorrecta, él, a pesar de todo y de las consecuencias que eso generó, él tiene la capacidad de hincarse, de arrodillarse, de pedir perdón, de vivir un duelo amargamente, pero de salir adelante. Y yo creo que claro, muchas veces nosotros como hombres, en muchas ocasiones, nuestro orgullo, nuestra supuesta valentía, nuestra supuesta fortaleza de carácter, porque parecería que la sociedad quiere que nos manifestemos como hombres fuertes de carácter, o sea, hombres enojones, peleoneros y violentos. Y eso no es un hombre de carácter, ¿no? Un hombre claro, de carácter es un hombre que se manifiesta de una forma diferente, ¿no? ¿Y David qué hizo? Se arrodilló, se claro, arrodilló y le pidió disculpas al Señor y le dijo, perdóname porque he sido una persona incorrecta. Y, y parecería que en mi vida eso ha sucedido en varias ocasiones, ¿sí? wow. Y perdón Es- que, perdón que te interrumpa, Max. Perdón que, pero me llama mucho la atención. A mí también, David es uno de los personajes escritos en uno de los libros más vendidos hoy por hoy y de toda la historia, que es sí. la Biblia, ¿verdad? Uno de los personajes que más me impacta es David y me llama mucho la atención, digo, porque él pudo haberse llenado de soberbia, ¿no? Literalmente era el rey y pudo haber dicho, pues si yo soy el rey, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, o sea, Mm. lo que a mí me dé la gana, yo lo puedo hacer y sin embargo reconoció su error, ¿verdad? Que no estamos, nadie está exento a cometer un error. Todos podemos cometer un error, pero tú lo dijiste muy claro y eso me encantó esto que nos estás compartiendo, Max, porque lo dices muy claro, ¿no? Tuvo la capacidad, wow, wow, la capacidad de decir, ¿sabes qué? Estuvo mal, la regué, cometí el error. Y eso de que dices doblar rodillas, para los que no entienden un poco este contexto de doblar rodillas, pues es literalmente humillarse, ¿no? Reconocer delante de Dios que cometimos un error y que necesitamos de Él para poder salir de esa situación. ¿Cómo Así ves, es, Max? así es. De hecho, te voy a ser franco, ¿no? O sea, en alguna ocasión en el Facebook puse algo sobre la necesidad de humillarse, ¿no? Y algunas personas que me conocen, yo soy entrenador de fútbol americano y he sido head coach del equipo y me he distinguido porque los equipos en los que he entrenado han sido equipos, pues digamos que de la parte ruda, ¿no? Entonces, me dicen, ¿cómo es posible que tú digas eso? Si tú les exiges a los jóvenes, les exiges a los muchachos, ¿cómo que es humillarse? Le digo, es que son dos cosas muy diferentes.
una situación es que tenemos que ser excelentes en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Debemos ser excelentes en nuestra familia. Pero también cuando nosotros cometamos un error, tenemos que saber acercarnos. Fíjate lo que digo, bajar la cabeza y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Porque en la vida hemos ido cometiendo muchos errores. Yo soy un hombre que ha lastimado a tantas personas, amigo, que cuando empezó a pasar esto de que la gente me empezaba a buscar para algunas cosas, que empecé a tener algunos contactos con otros hombres que buscaban alguna consejería de mi parte, yo decía, Señor, ¿cómo me dices a mí que yo haga esto? Si yo en un pasado cometí tantos errores, yo lastimé a mis hijos, ¿sabes? Y no es que haya sido un hombre violento, ni que haya sido un hombre que haya estado en la prisión, ni nada, pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta que a veces nuestras palabras lastiman de una manera gravemente a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y te puedo decir que la educación que le di a mi primera hija, que hoy tiene 32 años, 33 años, es una educación muy diferente a la hija que tengo que tiene 17. Pero en ese proceso yo aprendí. Hace Wow, poquito visité a mi papá. Mi padre cumplió años, cumplió 84 años, y yo le escribí a mi padre, le digo, papá, muchas gracias por haber crecido conmigo, porque mi padre en su momento cometió sus errores. Sin embargo, hoy, él a sus 84 y yo a mis 60 años, somos hombres ya mayores, ya maduros, y en ese caminar de papá e hijo nos hicimos amigos. Mi padre en algunas ocasiones fue fuerte conmigo, fue duro conmigo y me educó a la antigua. Sin embargo, mi padre en ese camino creció junto a mí como un gran hombre que hoy es. Y wow. en ese proceso yo tuve mis conflictos con él, pero me ayudó a crecer. Y hoy puedo decir que gracias a la educación de mis padres, de mi papá, de mi mamá, a esa educación con una moral correcta, hoy tengo 6 hijos que sé que mis hijos van a tener la capacidad de triunfar, pero también de pedir perdón cuando es necesario. Claro, sí, tremendo, tremendo, Max. ¿Qué nos puedes compartir a las personas que nos escuchan? Y digo, conozco parte de la visión de Legendarios y yo quiero que nos compartas porque sé que para los Legendarios es importantísimo el papel del hombre en el hogar. ¿Y qué nos puedes compartir a los que nos están escuchando por este podcast de la cuarta temporada de Ser Hombre, de las responsabilidades de ser hombre? La importancia, brother, la importancia de la figura paterna en casa. Digo, tú la tuviste con tu papá. En mi caso te comparto, yo no tuve padre. Mi papá al año y medio me abandonó. Crecí sin papá. Yo te puedo hablar de la parte de adolecer, de requerir, de necesitar un padre. Y lo platicaba en los podcasts anterior, creo que fue con Javo precisamente, que cuando yo conocí de Dios, pues literalmente yo vi en Dios al papá que nunca tuve, ¿no? Entonces mi conexión con Dios fue impresionante, rapidísima, aprendí muy fácil o solté muy fácil esa necesidad de papá, porque Dios la suplió. Entonces yo te puedo hablar desde la parte de no tuve papá y ahora soy papá, ¿no? Claro, Pero tú tuviste a tu papá, ¿cuál crees que nos puedas compartir la importancia, los puntos que te sí, ayudaron a ti al momento de ser hijo, ser papá? Digo, al momento de ser hijo, tener a tu papá y ahora ser papá de 6. claro. Bueno, mira, hoy yo pienso que este tema es un tema bien complicado porque involucra hasta situaciones políticas y situaciones de división de grupos, tribus, la tribu del lado de los machistas, la tribu del lado de los feministas, una serie de circunstancias que a veces solo hacen que la gente se divida, ¿no? La realidad es muy clara, ¿no? La realidad es que la familia tiene que ser la base de una sociedad. Claro, Y en la familia, más allá de el poder que represente una posición como hombre o mujer, el hecho de que tú tengas una posición determinada, eso también te establece una asignación dentro de un rol de tu familia, de tu casa. claro, Y esa asignación es muy importante porque nosotros como hombres
a través de estos últimos años hemos ido perdiendo esa asignación. Nos hemos venido acomodando socialmente en una posición en donde la mujer ha tenido, fíjate lo que estoy diciendo, ha tenido que sustituir y suplementar su actividad para ir ocupando esa posición que el hombre cómodamente ha dejado en un sillón o se ha sentado en una hamaca. Claro, Y es lamentable porque eso que ha venido pasando, eso ha ido haciendo que la familia se vaya fracturando. Eso ha ido haciendo que la familia se vaya poco a poco debilitando. Y si la familia se debilita, es más fácil que aquellas cosas que son incorrectas, no para mí o para ti, no para la mujer o para el hombre, para la sociedad en general. Porque te voy a decir una cosa, un asesinato es bueno para un hombre, es malo para un hombre o para una mujer. ¿Sí? La sí, violencia es tan mala para el hombre como para la mujer. El claro, divorcio, la división, ¿sí? El abandono, la ausencia de un padre, es tan malo para el hombre como para la mujer. No tiene sexo. Sin embargo, hoy sí, la sociedad pelea más esa situación de que yo me empodero, yo voy a ser la mamá luchona, ¿sí? Y no, yo soy el papá que me tiré y no le voy a dar nada a esa mujer porque estoy peleado con ella. Y entonces nos enfrascamos en tantas tonterías que nos olvidamos de situaciones reales, que es el abandono de la familia, el abandono de los hijos, lo que claro, emocionalmente surge, ¿no? ¿Sí? Y te voy a decir una cosa, tú has tenido una buena fortuna al ser un hombre que a pesar de que fue abandonado de su padre, no tomó como excusa esa situación. Recientemente claro. platiqué con un varón, 10 años menor que tú, tiene 32 años, y este varón me dice, Max, tú no me puedes decir lo que tengo que hacer porque tú no sabes que yo no tuve papá. A mí mi papá me abandonó. Y como mi papá me abandonó, yo no sé cómo salir adelante. Y le dije, ¿sabes qué, querido amigo? No tienes ninguna excusa, ningún pretexto para decir que por culpa de tu papá no saliste adelante. Porque si Claro. nosotros culpamos a nuestro pasado o a nuestras antiguas generaciones, esa es una posición muy cómoda para no salir adelante. Sí, claro, desde el victimismo, ¿no? Desde, Claro, pues, no cambio claro, porque yo soy víctima, ¿no? claro. Hace rato yo te hablaba de algo, yo te decía, es la necesidad de arrodillarse, la necesidad de dejar el orgullo, de dejar este tipo de cosas. Bueno, es la necesidad de perdonar a esa persona que quizás te dejó. Es la necesidad de perdonar también esa circunstancia que tú hiciste. Yo también tuve algunas cosas difíciles en mi infancia, algunas situaciones difíciles. Y, y de pronto mi padre, ese hombre que apareció en mi vida, y lo voy a comentar y lo comento con mucho cuidado, porque esto es algo muy íntimo y yo sé que aunque esto va a abrirse a las redes, me atrevo a decirlo hoy porque creo que lo puedo decir para honrar a ese hombre que es mi papá. Pero el padre que me educó, el padre que me enseñó el amor, el padre que fue disciplinado conmigo, el padre que trabajó por mí, el padre que se esforzó por mí, no fue el padre que puso la semilla en mi mujer, en mi madre. Wow, ok, Y te voy a decir una cosa, yo no me enteré de eso hasta que tenía más de 21 años. órale, Y durante esos 20 años, ese hombre me educó de la misma manera que a sus propios hijos de carne. ok, Entonces, mi padre hoy no sabe que estoy diciendo esto. Quiero que lo sepas. wow, Mi papá hasta hoy, hasta sus 84 años, nunca me ha dicho eso. Y yo puedo decir esto porque creo que esto es un honor para ese hombre todo lo que ha hecho por mí, porque yo te voy a decir algo, Alan, si en este momento yo tomara mi teléfono y le hablara a mi papá y le dijera que tengo una necesidad, en ese momento ese hombre viene desde la Ciudad de México a Cancún a solucionar un problema. wow, wow, Entonces, qué tremendo. sí, sí, ese hombre ha sido un ejemplo para mí. Pero te voy a decir Qué una tremendo. cosa, eh, cuando yo tenía 18 años, cuando tenía 17, cuando tenía 14, cuando tenía 21,
yo no lo sabía y yo me comportaba igual que muchos hombres, o sea, le faltaba el respeto, lo desobedecía, le mentía, lo engañaba, ¿sí? Claro, También se me ponchaban las llantas y por eso llegaba tarde a las citas, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, él me amó y me claro, castigó, ¿sí? Y me castigó. Entonces, yo le decía a este hombre, le decía, tú no puedes poner como excusa a tu padre, porque cada uno de nosotros tiene el control de su vida. Tienes que tomar una decisión. claro, El problema es que no nos gusta tomar decisiones, Alan. Nos gusta que las claro. decisiones las tomen por nosotros. Sí, claro. Y fíjate que he visto, Max, digo, ya se me juntaron varias preguntas que tengo que hacerte, pero está buenísimo este tema, brother. Adelante. Algo que me llama mucho la atención, brother, es que así lo creo yo, en los últimos años, el hombre ha desarrollado malamente o equivocadamente una capacidad de evasión de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, la mujer se quiere empoderar y sobreponer del hombre. Y dicen en mi tierra, ¿verdad? En Reynosa, Tamaulipas, dicen, el niño es risueño y le haces cosquillas. O sea, Claro. o sea, la mujer se quiere empoderar, el hombre lo que quiere es menos responsabilidad, y entonces el hombre dice, pues si tú quieres tomar las Adelante. riendas, pues dale, yo a gusto, Claro, mira, claro. yo, Y ¿verdad? te voy a decir una cosa, eso ha provocado una condición muy incómoda en la sociedad, muy Claro, incómoda. Hoy nosotros aún no sabemos exactamente cuál va a ser el producto de todo esto, pero ya estamos empezando a darnos cuenta de ello. Ya nos estamos claro, empezando a dar cuenta de muchas situaciones de rompimiento que hay en las familias, del vandalismo, de las adicciones, de las drogadicciones, de situaciones de confusión sexual, de muchas circunstancias que empiezan hoy a suceder que son responsables o son situaciones que la familia debe haber manejado. Y claro, nosotros como padres evasores nos hemos sentado en una posición muy cómoda. Y entonces claro, la mujer ha tenido que tomar esa responsabilidad. Pero te digo una cosa, todas las mujeres, todas, y perdónenme, queridas damas que están escuchando esto, pero yo sé que todas quisieran ser reinas. Yo sé que todas quisieran ser princesas. Yo sé que todas quisieran ser unas damas. Yo sé que todas quisieran ser tratadas con amor y con bonitas palabras. El problema es que nosotros como hombres nos hemos acomodado tanto que hemos dejado eso. claro. Y hoy, obviamente, ellas han asumido esa responsabilidad. Y te digo una cosa, Alan, la han asumido mejor que nosotros. Sí, 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 claro, claro. Y la verdad es que yo conozco, y bueno, yo soy producto de una mujer luchona, ¿Sí? Max. Cuando mi padre se fue, pues mi mamá tuvo que sacar el barco adelante, campeón. O sea, y fíjate que yo traigo varias situaciones muy encontradas porque yo soy modelo 85. Yo soy modelo 85, ¿va? Yo soy Yo, 65. ¿mande? Yo soy 65. Ay, juela, 20 años. Ya soy clásico. Tremendo. Un clásico. Tremendo, Max. La verdad es que me llama mucho la atención poder tener estos podcasts con gente así como tú, con mucha experiencia, porque aprendo, brother, aprendo. A mí me gusta mucho aprender. Yo me considero un discípulo, siempre un discípulo, porque siempre estoy aprendiendo de los demás. Pero fíjate, te comparto, yo traigo una situación ahí de muchos años ya pensándola. Yo soy de las primeras generaciones abandonado por los padres. Sí, o sea, yo ¿Sí? recuerdo en kinder, en primaria, yo recuerdo que mis amigos, cuando había junta de la escuela, mis amigos llegaba su papá y su mamá, ¿no? Entonces, conmigo nada más llegaba mi mamá, ¿no? Y entonces mis amigos me decían, oye, ¿y tu papá? Y yo decía, ¿qué es eso, no? O sea, yo era el raro y todos me veían como el raro porque yo era el único de mi salón que no tenía papá. Entonces, yo era como el raro de la escuela, ¿no? O sea, era el niño que no tenía papá, ¿no? Entonces todos me veían raro, mi mamá me tuvo que sacar adelante toda su vida. Se volvió a casar mi mamá cuando yo tenía 7 años,
pero el hombre con el que se casó resultó ser un hombre alcohólico. Llegó a tener 4 convulsiones alcohólicas, en una caída se pegó en la cabeza, se provocó un derrame cerebral y bueno, una situación y tremenda. Mi testimonio está un poco ahí medio tremendo, al grado que yo me convierto en alcohólico y me convierto en dicen ahora un tazo dorado, ¿va? Yo era un tazo Sí. dorado que andaba en las calles, literalmente, así andaba. De ahí me sacó Dios hace 20 años atrás. Bien. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que me llama mucho la atención porque del 85 a la fecha, pues no solamente el papá ha abandonado el barco, sino también las mamás, ¿verdad? Ahora se da mucho más que las mamás. Y ahora mis hijas son las raras en la escuela, Claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mis hijas, pues a la junta de padres sí va papá y mamá. A la claro. entrega de calificaciones va papá y mamá, ¿no? Y entonces los amigos de mis niñas se les quedan viendo así como que, ¿y ese quién es? No, pues es mi papá. Ah, qué rara eres, tienes papá y mamá, ¿no? Entonces, Sí, este, me llama mucho la atención, Max, cómo en estos 35 años ha cambiado tanto la situación. Creo que muchos hombres están en la misma condición que yo, que fuimos criados solo por mamá y que mamá tuvo que salir adelante al agarrar el toro por los cuernos, dicen en mi tierra, ¿no? Pero la gran mayoría, y esto he hecho ya una investigación, o sea, lo estoy diciendo porque ya hice una investigación, pregunté a amigos, hice unas encuestas, veo varios amigos de mi edad que fueron criados solo por mamá, pero que hoy en día que tienen que tomar el toro por los cuernos en la responsabilidad de su familia, no la están tomando, brother. claro. O sea, gente de mi generación que también los abandonó su papá, cuando tienen la oportunidad de hacer lo que no hizo su papá, pues resulta que lo dejan tirado y también abandonan a la esposa y a los hijos, Sí, ¿no? sí, Y sí. no Bueno, solamente, perdón, y no solamente abandonados, ni siquiera pensión les pasan, o sea, ni sí, claro. siquiera para un taquito a sus hijos, Sí, pero bueno, sí los ves eso, tomando, los ves en fiestas. eso obviamente es el resultado tristemente, de un mal ejemplo, ¿no? Y es cuando te das cuenta que no basta que en una familia una de las personas esté dispuesta a salir adelante. El plan original es que el hombre y la mujer formen una familia. Eso, Este es el plan original. Y yo sé que hoy hay una lucha política diciendo y digo política, hay una cuestión social donde las nuevas familias son mamá y mamá, papá y papá, mamá, hijo y abuelo, mamá, hijo, perro y abuelo. O sea, una serie de maneras que están intentando sustituir, pero la realidad es que el plan original, el diseño original es un hombre que sea la cabeza, pero para que un hombre pueda ser la cabeza, tiene que tener su propia cabeza puesta en un lugar correcto, claro, para que no se pierda, para que tenga un ejemplo adecuado, para que pueda tomar una autoridad correcta con ese poder y, ojo, con esa responsabilidad que se le ha dado. Porque te voy a decir una cosa, la mujer tiene un poder que tú y yo no tenemos. La mujer tiene el poder, por ejemplo, de decidir si da la vida o no da la vida. claro, Y hoy, por ejemplo, en los nuevos ámbitos en donde situaciones como el aborto están siendo legales, la mujer tiene la autoridad de decidir qué va a hacer o no con su cuerpo. Y eso te está dejando a ti atrás, te está dejando por fuera. Porque antes tú y yo como hombres éramos importantes en la sociedad de aquel tiempo, porque tú y yo teníamos que salir a cazar. Tú y yo teníamos que proveer, tú y yo teníamos que trabajar. La mujer no tenía acceso a trabajar en muchos lugares. Entonces, claro, ¿qué sucedía en algunos tiempos pasados? La mujer se quedaba sin un hombre y era una mujer desechada. Hoy la claro, mujer tiene los mismos derechos legales que tú y que yo, y cada día son más, y se me hace muy bien eso, se me hace muy correcto eso, pero es muy importante que nosotros como hombres entendamos que nosotros debemos de asumir una responsabilidad y una autoridad correcta en nuestra casa. claro, Lamentablemente lo confundimos con machismo.
lamentablemente lo confundimos con golpes, lo confundimos con violencia, lo confundimos con alcohol, lo confundimos con adicciones, lo confundimos hoy hay muchas cosas que se atraviesan en tu vida. Tú pones tu teléfono celular, le pones la palabra sexo y te van a salir miles de cosas de pornografía. Y eso va a Sí, generar infidelidad, va a generar maldiciones, va a generar un montón de situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso parecería que va y que obedece a una agenda que no sé quién maneje, ¿sí? Tú y yo sabemos quién, pero hablemoslo de una claro, manera general. Parecería que hay una agenda que está fundamentada en destruir a la familia, porque si la claro, familia se destruye, ¿sí? La sociedad va a ser muy débil. Y entonces la claro. gente que tenga el poder va a poder hacer lo que quiera completamente contigo, con la familia, con el hombre, con la mujer, con el niño o con la niña. Sí, claro, y vas destruyendo no solamente el tejido, ¿no? Destruyes el tejido y obviamente tienes presa fácil a todas las demás miembros de esa familia, ¿no? Claro, De ese tejido social, ¿no? te Pero voy a- bueno, en qué terminaría esto si el núcleo de la sociedad, que ese es el tejido social, que es la familia, es el fundamento, ¿no? De una sociedad, pues. Entonces, ¿hacia dónde vamos es una encaminados, no? autodestrucción. Claro, exactamente, una Una autodestrucción. autodestrucción y es muy fuerte esa condición porque eh, no es no es algo casual. En el momento en que todo esto sucede, mira, a muchas personas no les gusta escuchar que nosotros como hombres, y te incluyo a ti, hemos podido hacer una transformación en nuestra vida porque hemos permitido que en nuestra vida haya una autoridad diferente. Y probablemente algunas de las personas que están escuchando este podcast tengan diferentes creencias ideológicas respecto a Dios, pero debemos entender que es necesario, que debe haber una creencia superior en nuestra mente. En mi caso, igual que en la tuya, mi relación de autoridad es con Dios, es con Jesucristo. Y Claro, para mucha gente eso suena como una fantasía. Para muchas personas eso suena como una gran historia. Sin embargo, te voy a decir una cosa. En el momento en el que yo presenté mi mayor debilidad, fue cuando más me alejé de Dios. En el momento en el que porque tú ahorita me puedes ver y, qué padre, has sido entrenador de fútbol americano y tienes una participación en legendarios y tienes una participación con tu familia y con tu esposa y con tus hijos, pero te voy a decir una cosa, en algún momento de mi vida yo lastimé a mi familia. Yo no fui el mejor padre. En algún momento yo también me alejé de Dios. Y en ese momento yo caí en situaciones de infidelidad también. Y en ese momento yo caí en errores también. wow, Pero era necesario detenerse, era necesario. Y yo te voy a decir una cosa, yo le digo esto a los hombres y mujeres que nos estén escuchando en este momento. Si tú estás pasando por una crisis, si tú estás pasando por una situación, si tú crees que no hay una posibilidad de abrir una puerta para que tu vida cambie, yo te voy a decir una cosa, yo no sé de qué religión seas ni de qué manera estés educado, pero busca a Dios, busca a Dios. Acércate a una persona que tenga una relación con Dios y permite que esa persona te pueda dar un consejo, pero busca a una persona que verdaderamente esté relacionada con Él wow, y escúchalo, escúchalo. Hay un manual que es la Biblia y probablemente si esa persona tiene ese acercamiento, ahí podrás encontrar algunos consejos que te pueden servir. No te estoy pidiendo que te cambies de religión, pero sí te estoy pidiendo que hagas un momento, te detengas. Y si ya estamos en el fondo de la botella, como me pasó a mí, como tú me dices, yo fui alcohólico, te pasó alguna circunstancia, es necesario que te detengas y voltees a ver lo que ha pasado en la parte de atrás de ti. Porque atrás de ti hay unos niños, atrás de ti hay unos hijos, atrás de ti hay una mujer que está enamorada de ti o que tú estás enamorado de ella. Y yo sé que la gente te va a decir, déjala. Entre hombres decimos, viejas hay muchas, ¿no? Un clavo hey, saca otro clavo.
Y entre hombres nos decimos tantas tonterías, pero sabemos perfectamente bien que cuando llegamos a la soledad de nuestra habitación y volteamos a ver el techo, estamos solos en esa cama, estamos abandonados en esa cama y sabemos perfectamente bien que lo que teníamos lo hemos dejado por nuestra irresponsabilidad, por nuestra incapacidad, por no verdaderamente asumir nuestro papel de liderazgo que Dios nos ha dado. Wow, Y es necesario que lo hagamos, Alan. Eso así va a es. transformar la sociedad. Eso lo va a hacer por completo. Porque eso que va a hacer, eso va a fortalecer a la familia. Y va a permitir que tus hijos, que mis hijos sean más fuertes. El mayor consejo que yo le doy a mis hijos, hace unos días platicaba con mis hijos mayores y yo les decía, hijo, cuida a tu esposa, ámala, no la lastimes como yo hice con tu mamá. Hoy yo tengo la oportunidad de tener un matrimonio restaurado y gracias a Dios, de verdad el Señor ha hecho cosas maravillosas en mi vida matrimonial, pero, pero es muy importante que nuestros hijos sepan que el tesoro que tenemos en esa posición correcta de hombre y en esa posición correcta de mujer va a ser una familia muy fuerte, pero tenemos Claro. que fundamentarnos en cosas que puedan verdaderamente llevarnos a un camino de verdad. Claro. Sí, claro, claro, Max. Es que algo que, algo que he visto yo en los últimos años, y es lo que he tratado de llevar a las conferencias que llevamos. Mi esposa me ayuda también en la parte con las damas, ¿no? Y yo con la parte de los caballeros, y juntos damos conferencias a matrimonios también. Y es algo que debemos de entender. No somos una competencia, o sea, tu esposa no es tu competencia, tu esposo no es tu competencia, es tu complemento. ¿Ok? Y esa parte de los roles, de la asignación de roles en el matrimonio, creo que se ha perdido y ha dado un giro y se perdió y agarró y se fue. Esa parte de los roles en el matrimonio, ¿no? Mi esposa no es que sea menos, porque muchos me dicen, y lo comparto en los seminarios de matrimonios, muchos me dicen, es que yo soy la cabeza, incluso en las cosas de Dios, ¿no? Incluso en los movimientos donde se busca a Dios. Escucho mucho machismo todavía donde dicen, no, es que yo soy la cabeza Claro. y mi esposa Yo que mando. someter, se tiene que someter a mí y yo mando, ¿no? Y yo les digo, a ver, espérate, para empezar, dice, está establecido el principio que en la medida que tú te sujetes a Jesús, tu esposa se va a sujetar a ti. Y aquí hablo de la palabra sujeción, no de sometimiento, ¿verdad? De hecho, me invitaron la otra vez a un podcast de un amigo de aquí de León, el Rodrigo Sugar, el cual mando un abrazo al Rodrigo Sugar. Me invitó a su podcast y era lo que le platicaba, ¿no? O sea, y ahí di una enseñanza acerca de que no es sometida, es sujeta. Y cuando la mujer va sujeta es porque literalmente ella ya te ve como un líder y el liderazgo se gana, no se impone. ¿Ok? Entonces, yo les digo a todos los hombres que conocemos de Dios y que tenemos a una esposa que conoce de Dios, yo le digo que es una bendición porque si ella está sujeta, si ella va sujetada a tu brazo, aquí al lado tuyo, ¿verdad? Va sujetada a tu brazo, la traes aquí pegadita y literalmente todo hombre de Dios que tiene una mujer de Dios, pues tiene una profeta en su casa, ¿no? O sea, toda mujer que conoce de Dios tiene a su hombre, ya está bendecido, porque tiene una profeta en su casa, porque si va sujeta a mí, la traigo aquí al ladito mío, pues ella literalmente con la sabiduría que Dios les ha dado a las mujeres, pues literalmente nos viene hablando aquí. Yo tengo una visión de las cosas, pero como ella viene aquí al ladito mío, ella trae otra perspectiva y me puede decir, oye, Lan, yo lo estoy viendo de esta manera. ¿Qué te parece si le damos por acá? Y ahí es donde viene la humildad del liderazgo, de saber escuchar a la profeta que tienes a un lado tuyo, ¿no? Entonces, yo creo, Max, que esta parte de los roles del matrimonio se ha perdido.
Entonces, no sé si nos puedas compartir cómo lo haces tú con tu esposa, cómo manejan esa parte. Bueno, mira, tenemos que entender que lamentablemente el hombre es propenso a abandonar su asignación. Los hombres somos propensos a caer ahora sí que en esa flojera, ¿no? Te pongo dos ejemplos sencillos y voy a tomar dos ejemplos de la Biblia porque no quisiera referirme a nadie en particular. Te hablo de Adán. Muchos conocemos la historia de Eva y Adán Claro. y la gente que no sea muy creyente también conoce la historia de Eva y Adán. Y, y en la historia dice que de pronto la mujer se acerca, ¿sí? Le ofrece una manzana a Adán, al hombre, y ellos descubren, Eva Adán. ajá, Eva Adán, ¿sí? Eva Adán, y ellos descubren una realidad diferente. Y cuando caminaba Dios en el huerto, le pregunta a Adán, oye Adán, ¿por qué estás desnudo? ¿De qué te diste cuenta? Y Adán, en lugar de asumir una responsabilidad, voltea y dice, no, espérame, la mujer que me diste, ¿no? Entonces, desde ese momento el hombre ya está mostrando ese carácter débil que tiene para echarle la culpa a otras personas. Te pongo otra historia. Habla la Biblia de que en alguna época hubo una hambruna muy importante en toda la zona de Judá, de Israel, toda esa zona que está en conflicto actualmente, ¿no? Y había alimento en Egipto. Y un hombre que se llama Abraham, casado con Sara, decide ir a Egipto, ¿sí? Deciden ir para allá y deciden acercarse, pero Abraham tuvo miedo, porque dice la historia que su esposa era muy guapa. Y entonces, ¿cuál era el temor? Que el rey tomara a su mujer por esposa por ser muy guapa. Y el temor no era tanto que la tomara como esposa, fíjate. El temor era que el rey matara a Abraham. Y entonces Abraham, en lugar de decir que era su esposa, dijo que era su hermana. Ey, ¿Qué significa esto? Que él también irresponsablemente se debilitó en su carácter. Entonces, hoy, como hombres, tú y yo como hombres que estamos escuchando este podcast, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que debemos de tener un carácter inquebrantable. Tu palabra lo dice, invictus. claro. Un carácter inquebrantable. ¿Inquebrantable a qué? Inquebrantable a lo malo, inquebrantable a la corrupción, inquebrantable Wow. a aquello que pueda romper tu matrimonio. Si hablamos de manera clara, es inquebrantable a darle una mordida al policía, inquebrantable a dejar de pagar impuestos, inquebrantable a recibir un mensaje de la amiguita de la preparatoria, ¿sí? Inquebrantable a que tu teléfono esté lleno de pornografía, pero también inquebrantable a un vocabulario, también inquebrantable a una forma agresiva de ser, también Claro. inquebrantable ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú decides formar tu carácter para verdaderamente ser un ejemplo y que cuando tus hijos volteen y levanten su mirada y vean, ese señor que está ahí es mi papá, porque nuestros hijos ven mi papá me ama, mi papá me cuida, mi papá me protege, tenemos verdaderamente que ser ese hombre inquebrantable. Pero si nosotros no somos ese hombre, vamos a ir perdiendo nuestro rol poco a poco y hemos dejado de cuidar ese carácter. Entonces, hoy yo qué trato de ser, hoy yo trato de ser con mi esposa ese hombre. Y cuando me equivoco, me detengo inmediatamente. Mi amor, Claro. perdóname, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y te digo una cosa, hay ocasiones en que voy manejando y traigo prisa. Y fíjate esta cosa tan simple. Y me quiero pasar la luz amarilla. Pero me acuerdo que mi esposa me dice, cuidado, no lo hagas. Es algo Claro. tan simple, pero esa simplicidad me ha llevado a mantenerme firme en ciertas decisiones chiquitas. Pero esas decisiones Claro. también se convierten a veces en decisiones mayores. Por ejemplo, en pagar mis deudas, en no comprometerme económicamente con cosas que no puedo, en hacer Claro. decisiones correctas para
eh, saber qué debo de tener y qué no debe tener todavía en mi vida. Y entonces eso qué va haciendo, eso va haciendo que tu matrimonio, tu relación se vaya convirtiendo en una relación correcta. claro, Tú vives en León, allí en León hay un campestre. Y hay mucha gente que quiere vivir en el campestre o no sé en qué fraccionamientos hay ahora, porque ahora hay fraccionamientos muy hermosos, ¿no? Y de pronto sí, tú volteas y ves tu casa y dices, oye, mi casa está bonita, pero no se parece a esas casas enormes, gigantes que tienen cuatro Mercedes-Benz, un Porsche y dos Corvette afuera, ¿no? ¿Sí? Y dices, claro, yo con mi hambre de hombre también quiero tener eso, porque también tengo visión, tengo ganas. Ok, sí, pero si tú tienes un carácter correcto, tú sabrás mantenerte en un camino en el que si haces las cosas bien, probablemente en algún tiempo puedas obtener ese tipo de beneficios. O tal vez no, pero si no los tienes, no te va a dar depresión ni te va a dar ansiedad, porque tu carácter claro, es correcto. Tu carácter te va a dar un dominio adecuado, te va a decir, ¿sabes qué? Hoy en esta posición estoy bien, porque entiendes mi claro, situación. sí, Y eso claro, es vital, mano, eso es vital. claro. Y la verdad es que el dominio propio, ¿no? O sea, todo viene a caer a ese fruto del dominio propio. Y me encanta esto que me dices, Max, de generar carácter, porque hoy lamentablemente estamos adoleciendo de carácter los hombres, ¿no? O Sí, sea, vemos cualquier cosita, la minimizamos, cualquier cosita o la maximizamos, ¿no? Y no puedo, y no voy a poder, y sabes, yo soy un hombre de desafíos, me gusta mucho. Yo si no me encuentro en un desafío, brother, no me siento a gusto. O sea, me gusta salir mucho de mi caja, de mi caja de confort, de mi comodidad, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado mucho con mi masculinidad, o sea, con esa parte claro, de ser hombre, ¿no? De encontrarme en un desafío, de ir a buscarlo, de decir, no, es claro que puedo. Me han llegado últimamente, me han estado llegando negocios o oportunidades de negocios, de lo que hago, a lo que me dedico. Y si digo, híjole, no manches, y si voy a poder, y si voy a llenar si voy a llenar si voy a dar el ancho, ¿no? Si voy a dar el 100% en ese proyecto. Y esa es una pregunta natural. Pero ahí es donde me claro. doy cuenta que mi carácter formado a través de estas pequeñas experiencias que dices tú, luego viene esa parte de que digo, no, sí puedo, claro que puedo con eso y con más. Y voy, le entro, digo que sí, me comprometo y saco el proyecto, ¿no? Y ahí es donde digo, wow, qué tremendo. Pero te Y voy a ahí decir una aplica, cosa, Nancy, y perdón que te sí, interrumpa. Eh, dime, esa formación que tú tienes en ese momento es la formación que tú tienes que darle a tus hijos, a tus hijas, claro, sí, ¿sí? claro, Y la tremendo, mejor manera de hacerlo es cuando ellos te ven. sí, claro, Yo tengo el hábito de sentarme en la mesa y platicar con mis hijos. O sea, yo puedo sentarme con mis hijos, mis hijos mayores, mi hija menor, cualquiera, podemos caminar en la calle y se acerca y mi hijo me da un beso en el cachete o mi hija. Pero, y tengo la confianza de sentarme y hablar de manera directa y de decir, mire, hijo, esto puede pasar esto otro, checa tus consecuencias y mi hijo puede molestarse, puede enojarse, pero, y tiene derecho a hacerlo, pero claro, tenemos que sembrar la semilla. O sea, te voy a decir una cosa, suena ridículo, pero en la antigüedad nos sentábamos alrededor de una fogata a platicar lo que la tribu estaba viviendo, ¿verdad? ¿Sí? claro, Lo que había pasado. Nos sentábamos a contar nuestras historias, nos sentábamos a contar nuestras hazañas, nos sentábamos a contar esos procesos que vivíamos. Hoy es necesario que nosotros nos sentemos con nuestra familia y decir, miren familia, hoy me ofrecieron este negocio y este negocio para nuestra familia representa este reto. Y este reto quizás involucre que no nos vayamos de vacaciones, pero ¿saben qué? Yo como papá me estoy poniendo un objetivo y las vacaciones que hoy voy a suspender son las vacaciones dobles que el año que entra vamos a tener, pero vamos por ese reto. El problema es que como tú dices, hoy ya no lo queremos hacer, claro, sí, claro, no lo queremos claro. hacer.
Me encanta esto, Max, porque me puedo dar cuenta que vamos por el camino, brother. O sea, la verdad, esto que estamos platicando ahorita, yo soy de los que me siento con mi esposa. Primero lo platico con mi esposa, ¿no? ¿Sabes qué? Está esta situación, está esta oportunidad. ¿Cómo ves? Escucho a mi esposa. Mi esposa a veces me dice, ¿sabes qué, Alan? Ten cuidado por ahí. Hay algo que no. Y ahí es cuando yo digo, se me Ufa. prenden más las alertas, ¿no? Así como que, chale, no manches. Si mi esposa está viendo que no, entonces es probable que no sea por ahí, ¿no? En base a eso que decíamos hace rato, ¿no? De que tenemos una profeta en nuestra casa. Entonces, Sí. o cuando le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? No, pues sí se ve muy bien, no, dale, tú puedes. Lo hablo con mi esposa y luego lo bajamos con nuestras hijas. Mis hijas tienen 9 y 6 años, brother. O sea, a Fíjate, veces yo digo, sí estará bien que yo les comente a ellas, pero bueno, de hecho, hace poco nos pasó una anécdota en Cancún, precisamente. Renté un carro en Mérida para ir a Cancún. Anduvimos en Cancún cuatro días, más o menos. Anduvimos en Cancún 4 días y un día entro a donde nos hospedamos y ya estaciono el carro y al día siguiente en la mañana bajamos a la playa y cuando vengo de regreso a la habitación está el carro ahí abajo y veo que no trae la placa de adelante, brother. Y yo así como que, no manches, pues a buscar las cámaras, a ver si había sido allá dentro del lugar donde nos hospedamos. No, pues entré la noche anterior, entré sin placa, ¿no? Pues cuando fui a la aseguradora, brother, por no traer la placa, por cierto, para que tengan cuidado cuando renten un vehículo, ya lo había hecho en otras ocasiones, nunca me había pasado. 11,000 pesos costó el chistecito de la placa. 11,000. Y bueno, pues platicándolo con mi esposa, se lo platico a mis hijas, y mis hijas así como que, ¿cómo papá? 11,000 pesos, sí. Pues mi hija la mayor, ¿y cómo le vas a hacer, papá? No, pues ya lo pagué. Le digo, ahora es cómo vamos a recuperar ese dinero, ¿verdad? Y le digo a mis hijas, ¿y saben qué? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos regrese 7 veces más de lo que se nos fue robado. Dios tiene el poder de regresarnos 7 veces más de lo que se nos fue robado. Y estuvimos orando, brother. Mis hijas se involucraron en esa oración, pidiéndole a Dios que mandara negocios. Y mira, hoy puedo testificar delante de todos los que nos están escuchando. En el mes de junio, Dios nos bendijo de una manera impresionante y nos regresó 7 veces más de lo que nos habían robado. Así, pero en un fíjate, mes, fíjate algo que pasó ahí. Tú tomaste una decisión, no tuviste temor claro. y esa decisión dio un fruto. Regresando al ejemplo de Abraham, Abraham tuvo temor. Abraham tuvo temor de decir, esa mujer bella es mi esposa. ¿Qué generó su temor? Generó infertilidad en Sara. Wow, Y muchos hombres generamos temor y ese temor genera infertilidad en nuestra vida, en nuestro negocio, en nuestras relaciones, en la prosperidad, en muchas situaciones. Y a veces dices, oye, pero ¿por qué me pasa esto? Pues porque no tienes, o sea, tienes un temor equivocado. claro. Pero No te podemos voy a decir actuar por algo, ¿eh? obedecer. Te voy a decir algo y lo confieso hoy aquí delante de todos, brother. Yo delante de mis hijas y de mi esposa, mi actitud era de, vamos a salir adelante. No, 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 Dios nos va a bendecir. O sea, nunca me rajé, a lo mejor 1 o 2 veces con mi esposa, con mis hijas, nunca. Claro. Así de, no manches, ¿cómo le vamos a hacer? Y esto y el otro, ¿no? Y Pero por así. dentro, Y no, por dentro yo estaba seguro que Dios iba a hacer algo, pero llegaba de repente, como 2 veces, llegó la angustia así y sí va a suceder, y sí vamos a salir adelante, ¿no? Pero mira, Dios fue bueno y los negocios, los proyectos siguen llegando y la verdad es que Dios ha sido bueno y mis hijas lo ven, ¿no? O sea, mis hijas, dicen, y eso es algo que a mí me da mucho gusto poderles generar la fe en mis hijas. O sea, que ellas digan, oye, no manches, pues te metes en una situación y Dios nos puede sacar de esa situación sin ningún claro, problema, claro. ¿verdad? Así es de Entonces, maravilloso. Max, tengo
una pregunta. Bueno, te digo que varias ya se me acumularon aquí las preguntas, pero háblanos de esa capacidad que necesitamos generar los hombres. Digo, yo no tengo problema con ello, ¿eh? Yo, de hecho, soy muy fácil para pedir perdón. Gracias a Dios hemos desarrollado esa capacidad. Con mi esposa, me enojo como cualquier matrimonio. Y a los 5 o 10 minutos, brother, ya le ando queriendo dar un besito y pidiéndole perdón y no tengo bronca con pedirle perdón a mi esposa. Pero háblanos de esa capacidad que necesitamos desarrollar los hombres acerca del perdón, acerca de pedir perdón y perdonar. Híjole, mira, es un tema bien rudo. ¿Y por qué digo que es un tema bien rudo? Porque parecería que se tiene que involucrar nuestra masculinidad, porque nosotros hemos sido educados em, a no mostrar nuestras emociones, hemos sido educados en una sociedad en donde el hombre no puede quejarse, en donde el hombre no puede decir que le duele, el hombre no puede eh, manejar esas circunstancias. ¿Qué es más fácil? Es más fácil que nos eduquen a decir, no te preocupes, échate una chela, tómate unos tequilas y olvídate de las broncas, ¿sí? Pero ¿qué Sí, pasa ahí? claro, eso es Te lo quedas con ellas, facilísimo. te quedas con ellas y entonces tu corazón, em, haz de cuenta que un infarto al miocardio, yo soy médico, te platicaba, es Sí, una zona de necrosis, es decir, es una zona de muerte en el corazón. Bueno, la falta de perdón, yo pienso que genera una zona de muerte en tu corazón. Y llega un punto en que, aunque tu corazón está latiendo, se llena de amargura. Y entonces esa amargura no te permite seguir adelante. Entonces, la manera de desarrollar el perdón tiene que ver mucho primero con la manera en cómo tú deseas que esa persona te vea. De tal manera que si tú cometiste un error con tu esposa, y hablo mucho de tu esposa porque es el prójimo más cercano que tenemos y es el que más lastimamos a veces. Nosotros hay ocasiones en que queremos que nuestra esposa nos vea de una forma. Queremos que nos vea como un hombre cabal, o como un hombre emocional, o como un hombre sentimental, o como un hombre recto, o de muchas maneras, pero no se lo decimos. A veces la esposa no sabe cómo queremos y a veces nosotros nos enojamos porque de pronto traemos atrás por situaciones laborales, por compromisos, traemos situaciones que nos generan un estrés y de pronto cuando nuestra esposa se acerca a nosotros, nuestro actuar, nuestro responder es ¡pum! Me enojo, me altero, la violento y entonces genera una discusión y esa pequeña discusión se va haciendo algo más grande, se va haciendo, decía en alguna ocasión, tomé un pequeño taller, es como un globo que empieza a inflarse y inflarse y inflarse hasta que va a reventar. Ahora, y sabes que va a reventar, ¿sabes que va a reventar? Ahora, ¿qué claro. tenemos que hacer? Tenemos que decirle a nuestra esposa que hay momentos en los que nosotros estamos en una situación de debilidad para que ella nos pueda ayudar. Y en la manera en la que empezamos a platicar eso, primeramente con ese prójimo cercano que es nuestra esposa, vamos a empezar a comprender el poder que significa el pedir perdón. El poder confesar abiertamente, Wow. ¿sabes qué, amor? Me equivoqué, discúlpame, venía muy tenso, se me cerró un carro casi al llegar a la casa, yo venía con mucha apuración, no me salió el negocio, tuve una mala cirugía, no sé, y te respondí mal. Obviamente nuestra esposa también va a tener que trabajar ese proceso, porque ella también tiene su propio corazón y sus emociones, sus sentimientos. Entonces, en esa comunicación que nosotros tengamos primero con ese prójimo cercano, nos va a permitir irnos acercando al resto de los prójimos, nuestros hijos, Claro. nuestros amigos, fíjate, nuestros padres. Oye, papá, ¿sabes una cosa?
Yo me acuerdo cuando tenía 17 años, que un día volteaste y me diste un cachetadón porque no sabía cuál era la llave española, ¿no? Por decir algo, ¿no? No sabía poner la banda del bocho, ¿no? O no podía quitar las tuercas del bochito, ¿no? Cuando se ponchó la llanta, ¿no? claro, Y eso me lastimó. Y a lo mejor lo sigues guardando en tu vida, ¿no? Pero es necesario que tú lo expreses. Y a lo mejor no se lo tienes que expresar a tu papá, pero a lo mejor se lo puedes expresar. ¿Sabes qué, mi amor? Fíjate que me pasó esto cuando era joven. ay- Ayúdame a poder limpiarlo. ¿Y sabes qué? Regresamos al doblar la rodilla. Regresamos al creer en algo, en alguien que nos escucha y que nos acepta tal y como somos. Ya sea que seamos muy malos o quizás seamos unas blancas palomas, no lo sé. ¿Sí? Porque pues hay mucha gente que dice que sí es blanca paloma, ¿no? Pero claro, no, no. Fíjate, cuando yo estuve muy involucrado en el fútbol americano, hubo un momento en que estuve muy involucrado. Era la parte más importante de mi vida. Y la gente me preguntaba, ¿por qué te gusta tanto entrenar a los jóvenes? Y yo decía, porque de esta manera los estoy enseñando a ser mejores personas. claro, Los quito del vicio, los quito del alcohol, de las adicciones. Pero en todos esos años me di cuenta también que sí los apartaba de esas circunstancias, pero no les enseñaba valores más importantes, no les enseñaba cosas mejores, porque sí les enseñaba a hacer un segundo esfuerzo, les enseñaba a ganar una yarda extra, les enseñaba a no rendirse, a ir por una milla adicional, claro, no les enseñaba a mostrar sus emociones. Hoy yo tengo jugadores que tienen 35 años, que yo entrené de niños y que se están divorciando, que nunca fueron alcohólicos, que nunca han tenido situaciones de adicciones, pero que no hubo nadie, ni sus papás, ni yo como su entrenador, que los enseñó a pedir una disculpa. claro, Porque, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ahora que trabajo con este grupo de hombres y con estas personas y me doy cuenta que es necesario enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños a, a pedir perdón. Porque cuando somos niños, nos escondemos de lo que hacemos. ¿Quién dejó estos zapatos abajo de la cama? Yo no, dice tu hija, ¿no? No, fui. Y claro que sí, tú los dejaste y son tuyos. Y entonces en ese momento se genera ese rechazo. Y dice, no, hombre, ¿para qué digo? Mejor ni hablo. En cambio, si le claro. dices, oye, mi amor, y es en la manera, en la manera que tengamos de hablar. Oye, hija, ¿cómo se llama tu hija? No sé, ¿cuál es el nombre Mía, de tu hija? Mía, me dijiste, mía, Mía. Mía, oye, oye, Mía, fíjate que me encontré tus zapatos abajo de la cama. ¿Me acompañas a que los recojamos? ¿Los podemos ay, guardar tú y yo en el closet? mira, ya se vino a asomar. Ahí Dice que está. están Hola, hablando de Mía, ¿cómo ella. estás? Saludos, mi amor. Hola, hola. Y entonces vamos juntos a resolver esa situación. Claro, Pero sí, ya no claro, generaste una emoción que genera la necesidad de esconderse. Y entonces a veces no pedimos perdón porque es mejor esconderse. claro, Y es sí, claro, algo que tienes que ir practicando, Alan. Es algo que tenemos que ir practicando. Híjole, tiene mucho que ver con muchos aspectos, ¿no? claro. Con la vergüenza a veces, con, con el orgullo. Te voy a decir que hasta el ego, ¿no, Max? Claro, claro. A veces por el ego, por cómo voy a pedir yo perdón, o sea, no, hombre, yo estoy para que me pidan perdón a mí, pero cómo voy a Claro. pedir yo perdón, ¿no? Y nos montamos en esa, como hombres, no, y digo, porque estamos hablando directamente a los hombres, y si Sí, sí, estás sí. escuchando este podcast, y te voy a decir algo a los que nos están escuchando, amigos, si tú estás escuchando este podcast y algo de lo que estamos diciendo te cala, decimos en Reynosa, te cala, si te cala es porque sabes que es cierto. Sabes que es cierto, brother. O sea, literalmente nos estás escuchando. No vayas y se lo lleves a tu compadre,
No vayas y se lo lleves a tu camarada. Mira lo que está diciendo Max o lo que está diciendo Alan. Si tú lo estás escuchando en este momento, tú estás escuchando este podcast, es porque es para ti. Es porque necesitamos hacer cambios. La manera de lo que estamos haciendo el podcast es yo siempre les digo, yo soy el invitado incómodo, ¿verdad? Porque Claro. siempre me ¿Sí? gusta ¿Sí? incomodar a la gente para llevarlos a un nuevo nivel y para eso es este podcast, para incomodarte y que tomes acción en tu vida, en tu familia, vayas y pidas perdón, porque sé que hoy Dios está hablando al corazón de los que nos están escuchando, Max. O yo Sí, sé que hoy claro. del que nos está escuchando ahorita está diciendo, chale, no manches, le tengo que pedir perdón a mi hermano, le tengo que pedir perdón a mi esposa, a mis hijos, a mi hija, a mi suegro, a mi suegra por tal o cual cosa, aunque haya pasado hace 20 años, pero tú sabes que lo traes ahí en tu corazón. Párate, ponle pausa y ve y pide perdón y luego sigues con el podcast, ¿verdad? Así Claro. que tremenda enseñanza nos está dando Max hoy. Dice mi esposa que lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa, ¿Verdad? efectivamente. Así Exactamente. es. Y fíjate, te voy a decir una cosa. ¿Cuál es un problema que tenemos? Hace unos días escuchaba a un buen amigo mío que se llama Pablo Orozco y él decía que muchos de nosotros como varones estamos acostumbrados y queremos que nos midan en base a los resultados que estamos generando ahorita. Pero las personas estamos acostumbrados a generarte también en base a tus aciertos y errores pasados. Entonces, nos generamos imágenes de una persona y de pronto decimos, no, si esa persona cuando tenía 20 años era malo, no tiene por qué ser bueno ahora, Claro, ¿sí? sí, Sin embargo, claro, tenemos que entender algo. Tenemos que ser evaluados como un todo. Y tenemos que entender que ninguno de nosotros es perfecto. Cuando iniciamos nuestra plática, yo te hablaba de David, ¿sí? ¿Por qué David fue considerado, ha sido considerado uno de los grandes reyes de la historia del pueblo de Israel? Uno de los grandes reyes de la historia, porque a pesar de que mató, a pesar de que cometió adulterio, a pesar de que se acobardó en algunos momentos, también tuvo momentos en el que supo reconocer sus errores y tuvo momentos claro, de valentía y tuvo momentos de decisión correcta, como los hemos tenido tú y yo, claro, claro, porque tú y yo hemos claro. cometido grandes aciertos, tú y yo hemos hecho grandes logros, tú y yo hemos cometido grandes cosas, pero también nos hemos equivocado. Muchísimo, por toneladas, digo yo. Toneladas, claro. Ahora, Claro, ¿cuál es la diferencia? Que es necesario que hagamos que nuestro corazón, en lugar de que se llene de amargura, en lugar de que se llene de esos infartos que van haciendo que tu corazón se haga duro, necesitamos que nuestro corazón se haga, como decimos nosotros, un corazón de carne, para que claro, puedas mostrar tus emociones, claro, para que puedas abrazar a tu esposa y a lo mejor llorar con ella, claro. y Sí, puedas claro, de verdad comportarte como el hombre que Dios quiere que seamos. sí, Pero claro, ¿cómo lo vamos a hacer si no entendemos que es necesario que toda esta autoridad, toda esta hombría, todo este poder, todo este machismo, toda esta capacidad de cazar, de pelear, de enfundar una espada, de dirigir, de mandar, de liderar, tenemos que fundamentarla en algo superior? Porque entonces solamente va a llenar nuestro orgullo. claro, Entonces solamente va a llenar algo vacío. Y entonces las palabras van a ser solo palabras. Si yo hoy, Alan, te estoy diciendo esto y bajo y me enojo con mi esposa porque la cena que hizo no me gustó, soy un hipócrita. sí, claro, Y si tú como hombre que nos estás escuchando dices, sí, yo soy Juan Camaney, todas las hago, todo lo hago, pero en tu casa tienes una vida que no la estás llevando de una manera correcta, si todas las noches te acuestas con tu esposa y no estás dispuesto a abrazarla y a decirle, esposa mía, discúlpame, perdóname por lo que pasó, es más, si tú hoy en la noche no tienes la comodidad de decirle, amor mío, vamos a hacer el amor de una manera amorosa y correcta, ¿sí? Es porque algo se está poniendo entre tú y ella. wow, Y hay que reflexionar. tremendo, Hay que tremendo, reflexionar sobre eso, porque claro, es necesario que nosotros nos convertamos en hombres mejores, claro, en hombres que podemos verdaderamente cambiar una sociedad.
Sí, claro. Y no estoy hablando de ser un hombre religioso, ¿sí? No estoy diciendo que vayas todos los domingos a la iglesia. Estoy hablando que tengas una relación real con un Dios, ¿sí? En mi caso, insisto, con Jesús. Yo Claro. sí soy un hombre que tiene una relación continua con Jesús, no solamente los domingos, todos los días, Todos los días. ¿sí? Claro. Pero no te pido que seas como yo, ni como Alan, ni como alguien más que veas. No tienes que convertirte en pastor o en predicador o en misionero para que tú tengas una relación. Lo que es importante es que tú aceptes a Jesús en tu vida y que tú digas, ¿sabes qué? Es cierto. Tengo que detenerme, como te dije hace rato, y tengo que fundamentar mi vida en algo diferente, porque el camino que estoy llevando me está llevando al divorcio, a la separación, a la incomodidad. Si tú eres un papá que está separado de tu esposa, si no le estás dando una pensión a tus hijos, si no lo estás, es necesario que en este momento tomes el teléfono y le digas, ¿sabes qué? Perdóname, no sé qué burradas hice, quién sabe qué hiciste tú, no sé qué, pero es necesario que esos niños cambien una vida diferente, porque si no van a ser peores que yo. Claro. Es Sí, muy claro. difícil. Y perdón que te interrumpa, Max. Y esto va para los que nos escuchan. O sea, lo que te estamos diciendo no es porque nosotros seamos perfectos y San Max y San Alán, no, Para nada. sino porque ya estuvimos en ese lugar, brother. O sea, ya nos caímos, nos la partimos, nos pegamos, tropezamos, cometimos los errores. Y hoy estoy de este lado y te digo, brother, ya estuve ahí. Y ahí no me dejó ningún beneficio, no tuve ningún resultado, pero puse en práctica esto que nos está diciendo Max, lo que te estoy diciendo yo, lo pusimos en práctica porque alguien más nos lo enseñó y empezamos a ver resultados en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestra vida como hombres. Lo que te estamos diciendo, los que nos están escuchando, no es porque pretendamos decirte que somos santos y porque nunca hemos hecho esos errores, ¿no? Sino todo lo contrario, sino porque ¿Me fuimos los dejas comentar primeros en algo? hacerlo. ¿Mande? ¿Me dejas comentar algo? Sí, adelante, Max. Fíjate, mi hija mayor, mi hija mayor es una hermosa mujer, independientemente de que es guapa, es una niña, es una jovencita, una mujer que tiene un corazón maravilloso. Pero mis errores en mis años de juventud, hace más de 30 años, han hecho que hoy mi hija esté pasando por un proceso de dolor. ¿Por qué? Porque hay una ley de siembra y cosecha. Claro. Y en ese momento de mi vida, yo no quise detenerme como hombre para entender que me estaba equivocando. Porque yo era Wow. tan macho que podía ser infiel. Yo tenía tan buen trabajo que podía cualquier persona estar. Yo era un gerente importante de una empresa transnacional muy importante, allá en León precisamente. Wow. Y, y era más importante estar cumpliendo esa labor que siendo un buen padre. Y algunas de las circunstancias que hoy pasan en la vida de mi hija son porque yo en ese momento no supe ser la persona adecuada para ella. Wow. Y el proceso que los últimos años mi hija y yo hemos llevado es un proceso de perdón, es un proceso de crecimiento, es un proceso de mucho amor, es un proceso en donde hoy mi hija me llama y me dice, papi, ¿cómo estás? Todos los días me habla. Pero te voy a decir una cosa, ese proceso que hemos vivido mi hija y yo desde hace algunos años llevó a que mi hija fuera lastimada emocionalmente, llevó a Claro. que mi hija sufriera circunstancias que ella no debió de haber vivido. Mi hija más pequeña, se llama Camila, no va a pasar por ese camino, porque tristemente
tuve que aprender con los golpes. claro, Y su hermana mayor nos enseña con su vida. ¿Y qué sé hoy? Hoy sé que los hombres que son sabios son diferentes a los inteligentes. Los hombres inteligentes aprenden de sus propios errores, pero los hombres sabios aprenden de los hombres que ya cometieron errores. claro. Wow, Entonces, yo te invito a ti, hombre, que seas sabio y que escuches estas historias, porque yo sé que tú no vas a querer que tu hija o tu hijo sean lastimados después. claro, Tú no vas a querer que tu familia se rompa. Hoy, por el infinito poder de Dios, por la gracia que nos dio, por la verdad que Él pudo elegir y tomarme, me permitió que todo se renueve. Pero pudo haber sido diferente el camino, Alan. claro, sí, claro, claro, Y en lugar de estar yo hablando hoy contigo en este momento, pude haberme quedado como un hombre solo, abandonado, tomado, quizás tirado en una calle, no lo sé, quizás claro, encerrado en un lugar. Ahora sí que un tazo dorado sin ser dorado, claro, ¿no? sí, claro. Sabes, Max, la verdad es que yo no creo en las coincidencias, brother. Yo creo que Dios conecta vidas y la verdad, estoy seguro que esta plática, este podcast que se convierte, luego se convierte como, yo les digo a todos los con los que Dios me permite este momento, así como ahorita contigo, yo les comento que Mira, aquí, empieza haciendo un... este Ah. es uno de mis chaparritos. Hola, campeón. Hola, 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 bonita noche. Bonita noche, campeón. Un gustazo. Igual. Gracias. Les digo que este podcast yo lo hago para la gente y termina siendo sesiones de mentoría para mí, brother. Y para mí, Mande, y también para mí, amigo. te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué, brother. Lo que acabas de decir y es algo que literalmente estaba esperando como una confirmación de Dios. Durante 20 años, a los 20 años, yo conocí de Dios por medio de una organización laica. Eh, y durante 20 años estuve sirviendo en esta organización incansablemente, de sol a sol, literalmente. Y no nos pagan por servir en esta organización, al contrario, hay que invertirle, ¿verdad? Porque Claro. se hacen eventos fuera de la ciudad donde tú eres, incluso fuera del país, porque es una organización internacional. Y durante muchos años estuve sirviendo al 100%, brother. O sea, era mi prioridad literalmente servir en esta organización. Este, pero en el 2023, en el 2023 tuve un viaje a Monterrey, y tuve una plática con una señora que acababa de perder a su esposo y su esposo fue líder nacional de esta organización, ¿no? Y la señora ese día me dijo, te voy a dar un consejo, Alan. Y lo recuerdo muchísimo. Me dijo, te voy a dar un consejo. No dejes a tu familia por servir en esta organización. No abandones a tu familia por servir en esta organización. ¿No? Dice, porque al final del día, ¿sabes quiénes van a estar el día que tú mueras? Dice, los mismos que estuvieron con mi esposo, yo y mis hijos, Sí, ¿verdad? Yo y mis hijos. Dice, al final son los que van a estar ahí hasta el mero final, ¿no? Hasta el mero final, ¿ok? sí, sí, Entonces, el año pasado decidí bajar el ritmo, y la verdad al principio fue como medio incómodo, ¿no? Estar 20 años
al 100% y a cualquier llamado yo brincaba, iba a veces a las 2 3 de la mañana, oye, ¿qué tal familia? Traen un problema y ve y visítalos y a las 2 3 de la mañana vámonos, ¿no? Y a veces a las 5 de la tarde, pero se alargaba el apoyo a esa familia hasta o a esa persona hasta la 1 de la mañana, ¿no? Entonces traía a mis hijas a veces chiquitas, dormidas en el carro y el año pasado decidí bajarle al ritmo, brother. Bajarle. Pero este año, hace un mes y medio más o menos, decidí bajarme del barco, brother, de esta organización, Te voy a ¿no? platicar algo especialmente para ti. Quiero Sí, regresar a mi hija, la mayor. Cuando mi hija, la mayor, tenía 15 años, ¿sí? Mi hija era la mayor y iba a cumplir 15 años. Pero en ese momento, sí, yo era el head coach del equipo más ganador aquí en Cancún. órale, Y no tuve tiempo para festejarle sus 15 años. wow, Porque la responsabilidad con esos 40 jugadores era demasiado grande. claro, sí, Porque claro, tenía que lograr un récord y lograr 5 campeonatos invictos. Era tan importante que yo sabía que con una fiesta sencilla iba a ser suficiente para mi hija, con un pequeño abrazo y un ramo de flores. claro, Y hoy me arrepiento terriblemente de eso, claro, porque mi hija sí quería una fiesta de 15 años, sí, claro, pero yo no estaba. Hoy wow, mi, hoy mi hija me ha enseñado tanto, hermano, y la vida me ha dado tantas cosas que hoy cuando la gente me dice eso, le digo simplemente algo. ¿Sabes qué? La familia nunca se abandona. claro, sí, claro, brother. Y te comparto, Max, la verdad es que por eso te digo que esto es una bendición para mí, brother, porque desde el 2023, eso fue en noviembre del 2023 que esta señora me dijo eso. Yo le he dado siempre el valor a mi familia, ¿no? Pero había veces que sí les decía a mis hijas, ¿saben qué? Permítanme porque me requieren en tal lado, ¿no? Y a mi esposa, y mi esposa nunca me reclamó, nunca, jamás mi esposa me reclamó y mis hijas tampoco. Pero en el 2024, cuando decido bajarle el ritmo, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? En principios del 2024 le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos, este año le vamos a dedicar más tiempo a las niñas. El 2024 va a ser más tiempo entre nosotros como familia. Y le bajé el ritmo a la organización y le metí ritmo a mi familia, ¿no? Y tiempo a mi esposa y a mis hijas. Pero este año, campeón, hace mes y medio, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me bajo del barco de la organización por completo y te soy sincero, estoy disfrutando mucho esta etapa con mis hijas de 9 y 6 años y con mi esposa, dedicarles tiempo, llevarlas a comer, llevarlas a cenar, llevarlas de vacaciones, llevarlas, estar con ellas en su salida de escuela, estar con ellas en la junta de padres, ir a llevarlas a la escuela, de recogerlas a veces. O sea, hoy Max, estoy disfrutando este momento y sabes, esto que me estás diciendo, brother, me confirma que la decisión que tomé hace mes y medio de literalmente retirarme por completo al 100% de esta organización, me confirma que es la decisión correcta que debí haber tomado. Y te ¿Sale? voy a decir una Porque, cosa, además también eh, va a empezar a haber una serie de bendiciones maravillosas en tu vida, que a veces no sale, sabes cómo llegan, claro, pero de pronto es la mano de Dios, ¿no? Y de pronto el Señor dice, ¿sabes qué? Llegó el momento de expandir tus tiendas, llegó el momento de expandir tu territorio, llegó el momento de que todo esto crezca y sin que te des cuenta, de una manera sobrenatural, las cosas empiezan a suceder y tú sigues estando con tu familia. claro. Entonces, hoy de verdad, yo quiero decirle a los hombres que estemos escuchando esto, tenemos que estar en casa. Y no Sí, me refiero claro, a que estés físicamente en la casa, me refiero a que estés con tu esposa, que le dediques tiempo a tus hijos. claro, Es necesario. El trabajo es muy importante, es cierto, y tú me vas a decir, oye, ¿y de dónde quieres que coman? ¿No? Pero te digo una cosa, claro, el, el, el amor es lo que enseña todo. claro, claro. Tiempo en familia.
Claro, hace algunos años, Max, me invitaron a TV4, no sé si sepas, TV4, el canal de aquí de la Ya, ciudad. Me invitaron para hablar acerca de liderazgo, ¿no? Porque tengo escribí un libro que se llama Servidazgo, es mi primer libro que escribí. Y una de las preguntas que me hacían en la entrevista, ¿verdad? Me decía, oiga, y hablando de liderazgo, ¿cuál es el mayor miedo que usted tiene como líder? Y sin pensarlo, campeón, me salió del corazón esa respuesta. Le dije, mi mayor miedo es ganar el mundo y perder a mi familia. claro, Ese es mi mayor miedo. O sea, como líderes no podemos pretender, y más los líderes que nos paramos enfrente, ¿no? De un mundo de gente de 500, 1000, 1200 personas, a un curso, a una conferencia de 20, 30, 500, 1000 personas. No podemos pretender hablarles acerca de principios y liderazgo si primero no soy líder en mi casa, ¿no? Entonces, así es, yo creo que, y sabes, algo que me llamó mucho esta respuesta que di en ese curso, en esa televisora, perdón, fue precisamente, brother, y digo, y no puedo decir que ya lo tengo ganado, ¿no? Porque mis hijas tienen 9 y 6 años, todavía no entran en la etapa de la adolescencia y la decisión de ellas buscar a Dios por cuenta propia, ¿no? Pero bueno, yo hablo en fe. Y lo que voy a decir no lo hablo por juzgar, sino porque me di cuenta que algo no estaba sucediendo bien o algo no estaba bien cuando me di cuenta que la gran mayoría de los líderes que yo tenía a mi alrededor, sus hijos no querían saber absolutamente nada de la organización y de Dios, claro, claro. ¿no? Entonces yo dije, algo no está correcto, algo no está bien, ¿verdad? Entonces, es por ello que hoy, la verdad, hoy doy gracias a Dios por tu vida, Max, porque este, me confirma Dios a través de ti que el camino por el que estamos yendo, acerca de ponerle valor a la familia y bajar el ritmo en algunas cosas, puede ser el trabajo, puede ser tu misma congregación, puede ser tu servicio, puede ser alguna otra cosa, nada de No, eso va a valer la pena si perdemos nuestra familia. así es, Alan. Tremendo, tremendo, Max. Mira, compartimos el mismo gusto también. Vamos a cambiar un poquito el tema. La verdad es que esto está interesantísimo. Pero ahí está, ahí quedó para ustedes los que nos escuchan. La familia siempre va a ser lo más importante. Pero compartimos un mismo gusto, Max, el fútbol americano. Fui jugador de fútbol americano allá en el norte del país, en Reynosa. ¿Todavía sigues involucrado en el fútbol americano? Sí, bueno, hasta el año pasado todavía lo hicimos. De hecho, eh, todavía quedamos campeones el año pasado. Y Wow, le he ido bajando, más que nada porque, pues, tengo 60 años, como te decía, y no es que me canse, porque gracias a Dios no me canso, Dios, estoy sano, pero bueno, me quiero dedicar ya más a otro tipo de aspectos, otro tipo de situaciones. Quiero disfrutar un poco la vida, estoy sano y quiero disfrutar a mi esposa más años todavía, entonces decidí dejar el fútbol americano ya. Me dejó grandes enseñanzas el fútbol. Jugué 19 años fútbol americano y entrené más de 30 años, entonces wow, este, fue algo maravilloso que me formó, por supuesto, claro, ¿no? Me formó de una manera importante y me enseñó a no rendirme en muchas circunstancias, ¿no? Pero claro, sí, el fútbol. hoy ya no, Dime, hoy dime, ya dime. lo hemos ido dejando poco a poco. Ok. El fútbol americano a mí me sirvió muchísimo, me ayudó a mucha disciplina, me ayudó a no rajarme. La Claro, verdad es que me dio mucha enseñanza el fútbol americano y bueno. Max, tengo una pregunta que no te pregunté cuando estábamos en el tema y con esto casi estamos cerrando ya el claro. podcast del día de hoy. Dices que te enteraste a los 21 años de que tu papá, pues, no era tu papá. ¿Qué, cuál fue tu reacción? ¿Cómo lo tomaste, brother? Bueno, obviamente en el momento lloré, pero lloré porque no sabía cómo actuar, ¿no? Sin Claro, embargo, pasó algo maravilloso. En ese momento
se generó un mayor respeto por ese hombre. En ese momento yo valoré más a esa persona que había caminado conmigo todos esos años, ¿no? Claro. Porque las primeras fotos que yo tengo de niño y en las que soy más o menos consciente son con él. Tengo una Wow. foto que amo muchísimo donde estamos en el Cico Ataide y él me tiene cargado, mi padre, es la foto en blanco y negro, ¿no? Y me tiene cargado en sus brazos, ¿no? La siguiente imagen que vino a mi mente fue unos años después, cuando mis bisabuelos cumplieron 70 años de casados, imagínate. Wow. Y está mi padre de traje, con su corbata, y yo tengo, no sé, tal vez unos 11 años, y estoy también con él, abrazándolo, ¿no? Con mi traje también, ¿no? Wow. Entonces, se vinieron a mi mente todos esos momentos, esas desmañanadas a llevarme a entrenar, a acompañarme a todo. A mí desde muy joven me ha gustado el montañismo, me ha gustado los campamentos, me ha gustado el kayakismo, todo eso. Entonces, el llevarme, ¿no? El estar conmigo, ¿no? Entonces, en ese momento yo me di cuenta del premio tan grande que había tenido Wow. y, y tomé la decisión de guardarlo en mi corazón. Atesorarlo en tu corazón. Sí, y hoy, a pesar de que lo comenté aquí abiertamente y es la primera vez que lo hago, quiero que lo sepas. Y de antemano te Eh, agradecemos, Max. Te agradecemos que tengas esa disposición de abrir tu corazón. La verdad, yo sé que los que nos escuchan lo toman y lo reciben con mucho cariño eso que acabas de hacer, literalmente. y lo hago como una honra para ese hombre que se la rifó Claro, y que lo que me enseñó fue eso, a no rajarme, a rifarme, a que la familia no se abandona, a que tú claro, tienes que ser un hombre correcto. Y, claro. y me enseñó en los momentos de debilidad en los que yo estaba cayendo que era necesario que yo me detuviera, que era necesario que yo buscara a Dios y que era necesario de que yo sobrepasara esa prueba. Wow, tremendo. Qué gran enseñanza de tu papá, la verdad, Max, porque literalmente nos está dando una enseñanza de vida de lo que es ser hombre, ¿Sí? de lo que es ser hombre. Literalmente tomó la responsabilidad, ¿verdad? Tomó la responsabilidad, se echó al hombro la responsabilidad de sacarte adelante, y de que amó a tu mamá y amó también, al hijo, ¿no? O sea, y se echó la responsabilidad al hombro, te sacó adelante, te dio la enseñanza, los valores, el conocimiento, estuvo contigo, a tu lado, con sus errores y defectos como cualquier papá, pero ahí estuvo contigo, nunca te hizo menos, nunca te quitó por encima de los hijos, ¿no? O sea, de sangre, pues me refiero, ¿no? Sí, O sí, sea, te tomó como un hijo y la verdad es que eso es una enseñanza de lo que es ser hombre, de lo que es ser hombre. así es, amigo. Tremendo, Max. Bueno, brother, pues de antemano te agradezco muchísimo tu tiempo en esta mentoría, en esta mentoría, en este podcast Invictus. Y bueno, Max, algo que quieras decir, algo que quieras cerrar. Yo te pregunto el día de hoy, si ahorita fuera la última hoja, tienes la última hoja en blanco de tu libro, ¿qué le escribirías en esa última hoja? ¿Le estás hablando a hombres que necesitamos que tomen responsabilidad? En esa última hoja, ¿qué le escribirías a esos hombres, Max? Bueno, pues yo les diría que, a diferencia de lo que todo el mundo pensaría, yo les diría que se rindieran, que es necesario que se rindan, pero que se rindan a un ser, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para que en ese lugar depositen todo aquello que les molesta, todo aquello que nunca has hablado, todo aquello que nunca has dicho, todo eso que tienes oculto en tu corazón, que tienes oculto en tu mente. Es necesario que te rindas, porque en ese momento que tú te rindes, vas a ser libre. Y esa Wow, libertad es la única libertad que te va a convertir en la mejor versión de ti.
en el mejor hombre, en el mejor Toño, en el mejor José Luis, en el mejor Manuel, en el mejor Max, en el mejor Alan, en el mejor hombre para tu familia, para tu mamá, para tus hijos, para tu familia. Excelente, Max, gracias. Así que rendirte delante de Dios va a traer la mejor versión de tu persona para tu familia. Ahí Amén. está el consejo de Max. Rendirte delante de Dios va a traer la mejor versión de tu persona para tu familia. Tremendo. Max, gracias, brother. Muchas gracias por este podcast. La verdad es que ha sido de bendición. Yo sé que los que nos escuchan van a sacarle la carnita a este podcast. De antemano, no tengo el gusto de conocerte en persona, brother, pero aquí en León tienes tu casa y esperamos pronto estar en Cancún también, por allá, Igualmente, y poder estar ahí contigo compartiendo o en algún lado. Un día Dios cruce nuestros caminos para poderle servir en persona. me da mucho gusto. Dile al buen Javo que te invite a Legendarios. Ya, fíjate que ya me ha invitado a Legendarios, brother, pero no es excusa. Tengo, bendito Dios, muchísimas actividades. No he podido. Iba a ir creo que fue en Sí. marzo. ¿Sí? Marzo creo que fue en México, ¿no? En la Ciudad de México. Yo tenía bastante trabajo en Altamira. Y de Altamira me fui a Pisaco y no pude ir a Legendarios, pero Llegará su tiempo, amigo, llegará su tiempo. así es, sí, así es, campeón. Yo sé que va a llegar el tiempo y sí traigo ganas de ir a Legendarios, créeme que Qué sí. bueno, Por me da ahí nos gusto. vamos a ver entonces pronto. Primeramente Dios. Muy bien, que Dios los bendiga muchísimo. Un abrazo, cuídense a todos. Esto fue Podcast Invictus, Latinos cambiando nuestra cultura, la cuarta temporada, el episodio número 5, con el buen Max Lerma desde Cancún. Y bueno, pues los invitamos a Legendarios también. Si hay algún hombre que nos está viendo en este momento y quiere ir a Legendarios y hacer el viaje conmigo para un evento de Legendarios, pues comuníquense conmigo, busquen a Max en sus redes sociales como Abisaid Lerma, Abisaid Max Lerma, ahí lo pueden encontrar en su Facebook, o al buen Armando Javo González también, para conectarnos e irnos a Legendarios. Así que esto fue todo por el día de hoy. Podcast Invictus, latinos cambiando nuestra cultura. Les mandamos un abrazo y hasta luego, muchachos. Cuídense. Hasta luego.